Para todos mis amigos de Latinoamérica, que Dios les bendiga de una manera grande, de una manera especial. Aquí les saluda su hermano y amigo el pastor Hugo Marroquín. Estoy aquí para traerles un tema muy especial, un tema que es un poco controversial en algunas iglesias y en algunas culturas, más que todo en la fe cristiana. Se nos ha infiltrado lamentablemente muchas falsas doctrinas. Bueno, por un lado son falsas y por otras son bíblicas, porque la verdad que están en la palabra, pero hay personas que lamentablemente han distorsionado o han querido cambiar el verdadero sentido de lo que es las Sagradas Escrituras. Y por eso es que traigo este tema el día de hoy para todos los que hoy nos están siguiendo en las redes sociales. Es una tremenda bendición poder darles a ustedes este tema relacionado al bautismo. Hay dos clases de bautismo. Podemos decir que tres, pero son dos los más fundamentales. El primer bautismo es el bautismo en aguas. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces Jesús le da una respuesta contundente a lo que es el bautismo. El bautismo ya sea en agua o ya sea en el Espíritu. Entonces, hablando del tema del bautismo en agua, Jesús dijo en Mateo capítulo 28, el verso 16 al verso 20, dijo él: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ese fue el mandato original, el mandato específico de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Id y bautizad, id a ser discípulos, id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, ese es el mandato principal que todos nosotros, de una u otra manera, mis hermanos y amigos, debemos de aprender a cumplir, lo que es el mandato especial de nuestro Señor Jesucristo. Pero, lamentablemente, hoy con las redes sociales y hoy con lo que es la tecnología, los medios de comunicación y el avance industrial que se ha ido dando en los últimos años, hay muchas personas que han querido cambiar el sentido original por el cual nacimos, por el cual estamos en esta tierra y por el cual el Señor nos llamó a nosotros a predicar la palabra del Señor. Entonces, muchos han querido solamente bautizar en el nombre de Jesús. Bueno, por eso es que traigo este tema, y dije al principio que es un tema bastante controversial, porque en algunas iglesias están bautizando solamente en el nombre de Jesús. Se agarran de las citas bíblicas que dice que la iglesia primitiva bautizaba solamente en el nombre de Jesús. Incluso Pablo, incluso Pedro y otros apóstoles originales de la iglesia primitiva bautizaron en el nombre de Jesús. Pero yo quiero dejar claro este punto, y es que la iglesia primitiva empezó a ejercer esta práctica del bautismo solamente en el nombre de Jesús, por la razón de que en ese tiempo Jesús no era tan popular, Jesús no era tan famoso como es ahora en día, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como que hoy en este tiempo, muchos han tomado la idea de hacer el bautismo solamente en el nombre de Jesús. No lo hacen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y también tienen algunas formas de ellos poder distorsionar
el sentido original que Jesús nos dejó: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que en todos sus orígenes, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación de la Trinidad está revelada. Te lo está diciendo alguien que lleva muchos años en el Evangelio, que lleva más de 20 años sirviendo al Señor, que ha leído la Biblia 3 veces y que no ha encontrado allí lo que es el cambio, más que todo la única persona en Jesús. Entonces quiero decirles que lo que es el Padre se reveló en el Antiguo Testamento como Jehová de los ejércitos, Jehová todopoderoso, el omnipotente, Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Al-Shalom, Jehová nuestro proveedor, Jehová nuestra bandera. Él se reveló a los hombres en el Antiguo Testamento por medio de Jehová. Pero ahora vemos nosotros lo que es el plan de la salvación o la redención. Está en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo es enviado como una promesa hacia nosotros, especialmente por medio del Padre. El Padre le dijo, o dio profecía a Isaías y le dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz. Ese será el nombre. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús lo que viene a cumplir es el plan de redención hacia toda la humanidad. Y por eso es que cuando Jesús, en sus 7 palabras, Jesús en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces hay ciertas palabras que Jesús siempre las dirigía al Padre. Entonces cuando Jesús estaba en la tierra y él iba a orar, la pregunta es: ¿a quién oraba? Oraba a su Padre. Él decía: el Padre y yo uno somos, por la connotación de la unidad que tiene que existir entre Dios Padre, creador del universo, con el Hijo, dador de la vida, el Verbo de Dios encarnado, así como lo dice su palabra, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Quiere decir de que ahí estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo manifestándose aún en la misma creación. Pero también vemos a Jesús cuando dice: voy al Padre y les conviene que yo me vaya. Los discípulos, hasta cierto punto, ellos no querían que Jesucristo se fuera. Hasta cierto momento Jesús no quería hablarles de este punto, de esta dimensión espiritual a sus discípulos, por la razón de que ellos no lo iban a entender. Entonces Él les dice: yo voy al Padre, y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no enviaría al Consolador, que estaría con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces en una cierta ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús y le dijeron: Señor, te vas y nos vas a dejar solos, nos vamos a quedar tristes, nos vamos a quedar llorando. Y les dijo el Señor: no tengan miedo, porque me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo, el único intercesor, intercediendo por nosotros los pecadores. No hay tal, mis hermanos y amigos, de buscar intermediarios para poder llegar al Padre. El único intermediario se llama Jesús de Nazaret. Es al único que nosotros nos podemos dirigir. En el nombre de Jesús llegamos al Padre. Pero de repente dice la Biblia que el Espíritu Santo descendió sobre
sobre aquellos 120 que estaban orando, estaban clamando en el aposento alto, esperando la promesa del Padre. Miren bien, estaban esperando la promesa. Y recibiréis poder, dice la palabra de Dios en el libro de Joel, capítulo 2. Y recibiréis poder. Mire pues, que el poder de Dios se derrama a través del poder del Espíritu Santo. Entonces ese es el segundo bautismo. Ahora, dice que cuando ellos estaban orando, estaban clamando a Dios, estaban orando, yo no sé si estaban en ayuno, no sé, la cosa es que estaban reunidos. Habían allí un mínimo de unas 3,500 personas aproximadamente, porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo bajó, bautizó a 120. A ese número, a ese núcleo de 120 se le llama la iglesia primitiva. Entonces los 120 fueron llenos, fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Hablaron nuevas lenguas, escuche bien, hablaron nuevas lenguas, recibieron poder, recibieron autoridad, el miedo se fue, la aflicción se fue, la tristeza se fue, el lamento se fue, la desesperación se fue, incluso ya no le tuvieron miedo ni a la misma muerte. Entonces, cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, hay ciertas evidencias que te hacen a ti resaltar sobre los demás. No estoy haciendo excepciones. No estoy diciendo que a ti no te puede usar. Sí, Dios te puede usar a ti. No importa si estás en Guatemala, estás en El Salvador, estás en México, estás en Honduras, en cualquier país del mundo. No importa que seas blanco, que seas negro, que seas suramericano, africano, sea lo que sea, seas chino o seas como quien dice, tengas o no tengas dinero, Dios te puede usar, porque el propósito realmente de Dios es usarnos a todos. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, hablaron nuevas lenguas, y dentro de todos los apóstoles se levantó el apóstol Pedro y dijo: varones israelitas, ustedes que crucificaron a Jesús de Nazaret, ustedes que lo mataron, ustedes que lo despreciaron, ahora ha venido el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Y la Biblia dice, en el libro de los Hechos, capítulo 2, habla la Biblia acerca de cuando Pedro en ese sermón ganó 3,000 almas para Jesucristo. Dice que todos fueron salvos y todos empezaron a ser bautizados en aguas. Entonces, si tú no has pegado el primer paso del bautismo en aguas, es necesario que lo hagas, porque Jesús dijo: el que creyere, en Marcos capítulo 16, el verso 15 dijo, que tenemos que bautizarnos. El que creyere y fuere bautizados, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Quiere decir de que no solamente basta en creer. Si tú ya creíste, gloria a Dios, pero necesitas empezar a bautizarte en aguas. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo mandó nuestro Señor Jesucristo? Yo estoy de acuerdo a que tú leas y aprendas de los apóstoles, que aprendas de los profetas, que aprendas de Abraham, de Isaac, de Jacob, que aprendas de los patriarcas, los 3 grandes patriarcas, de los 12 patriarcas, que aprendas de Elías, de Eliseo, que aprendas de Daniel, que aprendas de Abdías, de todos los profetas. Pero Jesucristo es el centro de todo, mis hermanos. Entonces, si la iglesia primitiva ejerció esta práctica del bautismo en aguas solamente en el nombre de Jesús, ¿a quién? La pregunta es, ¿a quién tú le vas a obedecer? ¿Le vas a obedecer a lo que son los apóstoles? ¿O le vas a obedecer a Jesucristo de Nazaret? Entonces, hoy en este tiempo estamos viviendo una época en la que muy fácilmente las mentes débiles pueden llegar a ser engañadas con relación a lo que es el bautismo en aguas. Muchos dicen en algunos otros lugares, en algunas otras iglesias, dicen, no, el bautismo ya no vale. No, el Antiguo Testamento ya no vale.
Hay muchas personas que lamentablemente hoy se engañan, se confunden. ¿Por qué se confunden? ¿Saben por qué? Sencillamente se engañan y se confunden porque no leen la Biblia. Escuchan un sermón el día domingo, escuchan un mensaje muy grande, muy fuerte, muy poderoso el día domingo, que no estoy en contra. Dios usa a los siervos del Señor, Dios usa a los pastores, Dios usa a los evangelistas, a los misioneros, a los apóstoles. Dios puede usar a todo mundo y a todos nos puede dar, porque ¿saben por qué? Porque nosotros los líderes, de los que ejercemos influencia de una u otra manera en el mundo espiritual y en el mundo físico, de una u otra manera tenemos el poder y somos la voz de Dios en la tierra. Por eso es necesario que nosotros, cuando hablamos la palabra del Señor, nos aseguremos primeramente de que realmente estamos hablando lo que Dios dice que hablemos. Que demos el mensaje que realmente Dios quiere que demos. Que no hablemos por nuestra propia cuenta, que hablemos lo que es la palabra del Señor. Ahora bien, cuando dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 3, habla sobre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, dice que Juan el Bautista no lo quería bautizar. Dice que Juan el Bautista le dijo: yo soy el que necesito ser bautizado por ti, porque tú bautizas con fuego, yo solamente bautizo con agua, para arrepentimiento y para perdón de pecados. Y él le dijo: yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Entonces, pero Jesús le dijo: hey, espérate, es necesario que lo hagas, bautízame, porque es necesario que nosotros, los dos grandes de la tierra, después del Antiguo Testamento, hagamos cumplir toda obra. Entonces nos dejaron un gran ejemplo, mis hermanos y amigos de las redes sociales. Juan el Bautista era un gran hombre de Dios, era un gran profeta de Dios, era el que venía a preparar el camino para que el Mesías prometido por el Padre en el libro de Isaías viniera al mundo, para que viniera a preparar el camino. Por eso dice la Biblia en el libro de Malaquías, habla sobre en los últimos tiempos, dice en el capítulo 4, habla sobre que vendría el espíritu de Elías antes que viniera la promesa del Padre. Entonces Juan el Bautista realmente lo que hizo fue desempeñar un papel importante en la tierra. Ahora fíjate bien, escucha bien esto, porque cuando Jesucristo llega, los dos se pusieron de acuerdo. Entre Jesús y Juan el Bautista no había rivalidad. Ninguno de los dos se sentía grande, los dos se sentían pequeños, los dos se sentían bajitos. Juan el Bautista le dice: hey, espérate, no, yo no te puedo bautizar a ti porque tú eres el grande. Y Jesús le dice por otro lado: hey, espérate, Juan, aquí ninguno de los dos es grande. El grande es que cumplamos la promesa de nuestro Padre que está en el cielo. Entonces escucha bien esto. Entonces dice la Biblia que Juan el Bautista lo bautizó, lo sumergió en agua. ¿En dónde fue? Escucha bien, ¿en dónde dice la Biblia que Jesús fue bautizado? En el río Jordán. El mismo río que se había dividido con Eliseo, con Elías, y que se había dividido con Josué. Entonces fíjate bien, en el río Jordán, no se te olvide esa palabra, el río Jordán, el mismo río donde Naamán, el sirio, también había tenido grandes problemas. Entonces escucha bien, cuando Jesús es sumergido en las aguas, se sumergió hasta abajo. No es como lo hace la Iglesia Católica Romana, que le echan un chorrito de agua en la cabeza a los niños. Eso no es así. No es como lo hacen en otras iglesias que regularmente lo hacen como una tradición, como un requisito, algo sin sentido, algo normal, algo común. Lo vuelven común las cosas de Dios. Quiero decirte que las cosas de Dios son más delicadas de lo que tú piensas. Son más delicadas de lo que tú te imaginas. Escucha bien, porque Jesús, cuando fue sumergido en las aguas, la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió corporal como una paloma, y se escuchó del cielo decir una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Realmente se complace el Padre de lo que nosotros hacemos?
de lo que la iglesia se supone, entre comillas, que la iglesia que hoy en día estamos haciendo. ¿Estamos bautizando realmente como Jesús se bautizó? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esto no es una broma, esto no es un juguete, esto es algo real que nosotros hoy en día debemos de aprender a retomar nuevamente los fundamentos bíblicos, retomar nuevamente las estructuras físicas del Espíritu Santo y empezar a actuar, no como lo hace, vuelvo a repetir, la tradición, no como lo hacen algunas religiones por ahí que bautizan solamente en el nombre de Jesús. No es tampoco como lo hacen en algunos lugares donde chorrito de agua le echan a los niños en la cabeza, y yo he visto algunos videos donde los niños hasta los zambuluquean allí, que no quieren dejarse bautizar. ¿Por qué razón? Porque un niño no entiende. Nunca vas a encontrar en la Biblia tú donde un niño haya sido bautizado. Solamente se bautizaban, dice la Biblia, hombres y mujeres. ¿A los cuántos años Jesucristo se bautizó? A los 30 años. A esa edad fue cuando Él se bautizó. Realmente, si nosotros quisiéramos hacer las cosas honestamente y en orden como Dios manda, deberíamos de hacerlo bien hecho. Entonces, ahora, ¿por qué razón nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Número 1, porque Jesús lo hizo así. Número 2, porque es un mandato de Dios. El Señor mismo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no te lo mandó ningún hombre. Esto no te lo mandó ninguna iglesia. Esto no te lo mandó ninguna doctrina. Esto te lo manda nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú no has sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, es necesario que empieces a clamar a Dios. ¿Tienes miedo de pararte al frente? ¿Tienes miedo de pararte en un púlpito? ¿Tienes miedo de predicar la palabra del Señor en las calles? Es porque algo te está impidiendo. Es porque no tienes el poder del Espíritu Santo todavía sobre ti. Es porque no has leído la Biblia. Es porque no has leído la palabra. Es porque todavía no eres testigo de las maravillas que Jesucristo ha hecho contigo. No me digas que no ha hecho milagros en ti. Todos de una u otra manera hemos recibido la gracia y hemos recibido el favor de Dios en nuestras vidas. Yo soy testigo de todo lo que el Señor. Por eso Jesucristo dijo, me seréis testigos, oiga bien, en Jerusalén, que significa tu casa, en Samaria, que significa tu contorno, en Judea, que significa tu ciudad, y hasta lo último de la tierra. Toda aquella persona que ha sido bautizada con el poder del Espíritu Santo, en primer lugar, no se avergüenza del Evangelio, y en segundo lugar, va y predica la palabra a diestra y a siniestra, va y predica ordenadamente como Dios manda la palabra del Señor. Así de que te animo este día, te animo a que te levantes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo y con la orden que el Padre nos da. Levántate donde quiera que tú estés, levántate donde quiera que tú te encuentres y empieza a caminar con fundamentos establecidos por medio de la palabra del Señor. No te dejes llevar por las falsas doctrinas. Hoy en día se están levantando tantas falsas doctrinas que realmente da miedo, porque hay mucha gente confundida, hay mucha gente trastornada, hay mucha gente que están queriendo adquirir fama, adquirir dinero, hacer más grandes los templos. ¿Para qué? ¿Para qué se va a quedar todo? La necesidad, mis hermanos y amigos, no está dentro de tu iglesia. La necesidad no está dentro de tu púlpito. La necesidad no está dentro de esas cuatro paredes. La necesidad está dentro del corazón de los seres humanos. Y tú y yo tenemos que ser portavoces de la palabra del Señor. Tú y yo tenemos que ser portavoces de las buenas nuevas, de las buenas noticias, que nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, Él viene pronto. Segundo lugar, Él bautiza. Y tercer lugar, es el único medio por el cual el hombre puede llegar a la salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ya sabes, te saluda tu hermano y amigo, el pastor Hugo Marroquín. Espero que este tema te sea de gran bendición, donde quiera que tú te encuentres. Que este tema sea de gran bendición. El bautismo en aguas y el bautismo en el Espíritu Santo. Las dos cosas necesitamos. Cuando alguien viene nuevo al Evangelio, tiene que bautizarse como Dios manda.
¿ok? Y número 2, tienes que leer la palabra. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, ve y pregúntale al que sabe. Y pregúntale al que es genuino, no al que te va a engañar, no al que te va a confundir con libritos. Todo lo que viene después de la Biblia, que son libritos, son inventos de los hombres, son astucias que los hombres usan para adquirir feligreses. Aleluya. Pero tú tienes que aprender a leer la Biblia, la palabra del Señor. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te dejo con este pensamiento. Gracias por seguirme en las redes sociales. Pon ahí en YouTube Pastor Hugo Marroquín. Muchas bendiciones y será hasta una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo el Señor. ¿Qué dijo? Lo haré. Entonces, ¿por qué usted no pide? Es que mire, escucha esto. ¿Cuántos creen que pedirle a Dios es bueno? ¿O será malo pedirle a Dios? Un hijo, ¿a quién le pide? Al papá. Y si yo soy hijo, ¿a quién le tengo que pedir? Al Padre. ¿Y saben qué? Dios es un Dios ilimitado. Pidamos. Aunque nos llamen locos, aunque nos llamen fanáticos, sigamos pidiendo. De un momento a otro, las ventanas de los cielos se abren en bendición para nosotros, para nuestra vida. Alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted dice que le digamos a Dios que nos bendiga? Y que mis hermanos, cuando viene un amigo mío y me pide un favor y yo no tengo para suplir su necesidad, a mí me duele. Saber que usted tiene un gran problema o alguien tiene un problema grande, ya sea médico, ya sea de receta, ya sea de cárcel, ya sea de corte, y yo no tenga para ayudarle. Es duro, es difícil. O la muerte de un familiar que nunca sabemos cuándo. Nunca sabe usted cuando va a recibir la llamada que alguien se murió de la familia. Usted diga, pues ahora sí, vamos a prestar dinero. Recogamos 5 pesos. Recojamos dinero para enterrarlo. Pero si usted tiene su cuenta bancaria, ahí está, pues para eso es. Supre la necesidad.